Qué bueno, ya estamos al aire. Entonces, ¿qué tal a todas y a todos, amigas y amigos, compañeras y compañeros? El Grupo de Acción caluroso saludo. Estamos muy debido a que es la primera clase, bueno, eh, estrictamente es la primera clase de la escuela. Si nos han estado siguiendo, hace un par de semanas tuvimos por medio de una charla igualmente que giraba en torno a la biografía de una de las revolucionarias más importantes, que es Rosa Luxemburgo, y que es el tema central que nos trae a esto, ¿no? La conmemoración de los 150 años de su aniversario, que fue que fue hace 2 semanas, y pues bueno, nosotros creemos que esas fechas no solamente son días de fiestas como tal, a pesar de que sí debemos de celebrarlas y debemos de conmemorarlas, debido a la gran obra política de esta revolucionaria. Nosotros creemos que la principal forma de conmemoración pues es estudiando las aportaciones, las obras de esta gran revolucionaria que es Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a hacer la primera sesión que gira en torno a quizás una de las obras más importantes, quizás la más conocida, Reforma o Revolución, y nosotros titulado esta charla, Revolución en forma de pregunta, ¿qué camino es el que debe de seguir o qué vía es la que debe de seguir la izquierda revolucionaria? Este live va a estar eh, a cargo de mi compañera Magali de Rosas Rojas, que seguramente sí han seguido la trayectoria de nuestros contenidos en la página del Grupo de Acción Revolucionaria. Saben que es una dirigente muy importante, tanto del Grupo de Acción Revolucionaria como de Rosas Rojas, y también va a ser de quien está en el uso de la palabra, ¿no? Mi nombre es Claudio Tot, y pues bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a ubicar en este live va a ser, pues, explicar un poco de qué es lo que va el tema de la obra de Rosa Luxemburgo, de Reforma y Revolución, eh, contextualización de que es importante para el movimiento, y posteriormente vamos a hablar sobre el tema del reformismo, que digamos, es la crítica de Reforma y Revolución de la obra, va dirigida hacia esta corriente, que ya la explicaremos más adelante, y posteriormente hablaremos de cómo en este libro ya se empieza a vislumbrar una posición revolucionaria que sostenía Rosa Luxemburgo dentro de las luchas políticas que se daban en la socialdemocracia alemana, ¿no? Y pasaremos a concluir, ¿no? La conclusión va a ir dirigida a, a, a hacer preguntas para poder debatir en otro espacio, que como ya saben quienes están inscritos, este espacio solamente de los argumentos centrales de la obra y posteriormente a un debate, ¿no? Que va a ser el día de mañana a la misma hora. Y bueno, vamos a entrar entonces al contenido de la clase. Eh, ¿Qué busca reforma y revolución? Es el revolución que nos atañe el día de hoy. Es quizás mmm, la obra más importante de Rosa Luxemburgo. No sé si sea la más importante, pero por lo menos sí es de las más conocidas. Eh, es casi, quienes nos sostenemos como revolucionarios, sostenemos que es una obra que todos deberíamos leer, ¿no? Sin embargo, este texto está inmiscuido en un contexto de lucha política muy importante, que debe de ser contextualizado, porque si no, por ejemplo, cuando estábamos preparando esta clase, yo me hacía la pregunta, o sea, entonces los revolucionarios no tenemos nada que decir de las reformas y las tenemos que dejar a un lado y centrarnos solamente en la lucha revolucionaria. Eso es lo que nos está diciendo Rosa Luxemburgo. Pues precisamente no es eso lo que nos quiere mencionar Rosa Luxemburgo. Sí está el sostenimiento de una posición revolucionaria. El contexto histórico se da en el sentido de que estamos en una Alemania, la Alemania que va
podríamos 1870 y 1890, ya tirándole a, a principios del siglo XX, y resulta ser que pasa algo muy interesante para la historia del socialismo a nivel mundial, ¿no? En Alemania se construye uno de los partidos socialistas, en aquella época se llamaba socialdemocracia. Actualmente pues sabemos que la socialdemocracia no tiene muy buena reputación entre los revolucionarios, pero prácticamente en aquellas épocas la socialdemocracia pues era prácticamente una posición, era un partido que era Alemania, en Rusia, obviamente, también, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, bueno, en todos lados de Europa. Y el lugar donde más crece la socialdemocracia es en Alemania, después de la proscripción del Partido Socialdemócrata Alemán, durante la época de Otto von Bismarck. eh, Se crea digamos que se prohíbe ese partido y posteriormente entra la legalidad después de 1870, 1880, como por esos años. Y el Partido Socialdemócrata es un caso muy interesante porque, alemán, un caso muy interesante para la historia del socialismo porque es de los primeros partidos que, además de que enuncian una posición clara hacia la tendencia de combatir el capitalismo mediante una revolución, es decir, proclaman en su programa de 1871, digo de 1891, que es el programa de Eufor, digamos que se toma en cuenta un análisis marxista en el que la conclusión es la toma política del proletariado hacia el poder del Estado, ¿no? Es el poder. Entonces, como aquí hay las divisiones entre programa máximo y programa mínimo, ¿no? El programa mínimo, como caso que tienen que ver con la lucha económica, la lucha sindical, la lucha por el salario, y en el programa máximo, pues todo lo que enuncia la cuestión de la revolución en su largo plazo, ¿no? Todas las tácticas, las estrategias revolucionarias que se deben de llevar para llegar al socialismo, ¿no? Se da esta clásica división que va a ser tomada en prácticamente toda la historia del socialismo y ya después superada, ¿no? Con las cuestiones transicionales de León Trotsky, pero en aquella época todavía no estamos en ese sentido. Entonces, con base en un programa marxista revolucionario, lo más interesante, ese partido crece. Es un partido que tuvo en algún momento, cuando se legalizó, pasó de tener 11 diputados alemán a 35 diputados en 1891. Estamos hablando que para 1890 el partido tiene casi 1,5 millones de votantes. Tendríamos que preguntarnos cuántos de los partidos revolucionarios actuales que se han dedicado a entrar a la lucha parlamentaria, bueno, a la práctica parlamentaria, pues cuántos de nosotros hemos llegado a esa cantidad de votos, ¿no? 1,5 millones de votos es muchísima gente, ¿no? Entonces, se da una construcción, tenemos por un lado una construcción de un partido bastante fuerte, como es el Partido Socialdemócrata Alemán, que tiene influencia de masas, que además no solamente lucha parlamentaria, sino que también tiene una influencia dentro de los sindicatos muy fuerte. O sea, todo el contexto, por ejemplo, mexicano, que somos organizaciones revolucionarias pequeñas, pues casi casi podría ser el sueño idílico, ¿no? La cuestión de la socialdemocracia alemana, ¿no? Hay un partido fuerte, hay un partido con influencia de masas. Sin embargo, en este contexto, empieza a surgir una tendencia dentro de la socialdemocracia, que es la tendencia alemana. Dentro de la socialdemocracia alemana tenemos que va a haber una divergencia. Por un lado, las luchas cortoplacistas parlamentarias van a generar una dirección, un ala, por así decirlo, reformista, también un centro que estaría encabezada por Kautsky, y también una ala revolucionaria que estaría encabezada por Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Clara Zetkin. Y en ese sentido, el problema es que cuando existen esas tres tendencias, una de ellas es la que se va a empezar a sobreponer, ¿no? Y en este caso es el reformismo, que es la base de la crítica de Rosa Luxemburgo en Reforma y Revolución, ¿no? Eh, Sin embargo, antes tendríamos que preguntarnos qué es el reformismo. Esa Rosa lo define bien en su texto, ya entrando en materia, o sea, a la cuestión del texto, ¿no? Hay muchas formas de hablar del reformismo, ¿no? O sea, inclusive yo los invitaría y las
pensáramos o nos, mm, digamos que el sentido común de lo que tiene actualmente la palabra reformismo, porque pues obviamente cuando uno se compara entre reformismo y revolucionario, pues sabemos que el revolucionario es quien busca la revolución y este, quien es reformista, pues generalmente no acepta la revolución, sino que está más bien buscando cambios dentro del mismo sistema capitalista. Ese es como el sentido común de la palabra. Sin embargo, algo que es bien interesante es que en aquella época el reformismo era una tendencia marxista, por así decirlo. O sea, digamos que todavía se encuadraban dentro de una posición marxista, socialista, y casualmente, aunque nos parezca contradictorio, pero no es revolucionaria. O sea, ¿cómo diría? ¿Cómo puede ser socialista sin ser revolucionario? A eso es lo que, por eso es importante que tenemos que definir el reformismo para poder entender mucho de la obra de Rosa Luxemburgo. ¿No? Empieza a tomar poder se empieza a consolidar más en los años 90 del siglo XIX, ¿no? 1890 para 1900, ¿no? Y hay una cuestión aquí, porque el hecho de que el Partido Socialdemócrata Alemán ampliara su influencia en el Parlamento, ya dijimos cuántos votos tenía, cuántos diputados logró tener, ampliar su influencia en los sindicatos, a la par eso generó una especie de institucionalización a la socialdemocracia alemana, si así lo queremos llamar. Eh, entonces, el revisionismo y el reformismo entra a una especie de lo que se le llama revisionismo. ¿Por qué se llama revisionismo? Porque eh, se dan cuenta que pues las posiciones heredadas del marxismo, o sea, de Carlos Marx y de Federico Engels, que son los exponentes más cercanos en aquella época. De hecho, Marx acababa de fallecer, Engels todavía por ahí andaba escribiendo algunas cosas para 1880, eh, pero son los exponentes más cercanos. Y entonces, pues toda esta influencia que se empezó a tener en las instituciones como el Reichstag, como los sindicatos, instituciones capitalistas, pues se empieza a generar una posición en la que es necesario revisar los conceptos de la revolución, pues para poder generar una especie de amalgama, una especie de modificación de las posiciones de la socialdemocracia para poder, si nosotros ya tenemos influencia en el Parlamento, pues en cierta forma lo que buscan los revisionistas y los reformistas es eh, buscar salvaguardar estas prebendas que te da el capitalismo, porque al fin y al cabo pues, son prebendas que le dan hacia los trabajadores el hecho de que tengan diputados, el hecho de que tengan sindicatos fuertes, y entonces en vez de generar un paso adelante para confrontar el sistema capitalista, más bien lo que terminan haciendo es una especie de adaptación. Pero, y digamos, incluso Rosa Luxemburgo reconoce que la figura más importante del reformismo, si así lo queremos calificar como importante, o más bien significativo, o más visible, pues es Edward. Lo que buscan, digamos, es teorizar para que exista una política gradualista, este, de pacífica, de participación parlamentaria, de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, y entonces también buscaban incluso un mayor control de los obreros sobre los sectores del modo de producción capitalista por medio de cooperativas. Entonces lo que intenta hacer Weinstein es darle una coherencia teórica, ¿no? No abandona el socialismo como tal. Esa es una cuestión bien interesante porque ellos todavía se siguen llamando socialistas. Sin embargo, lo que nos van a decir es que en el capitalismo existen ciertas tendencias para que se llegue de manera paulatina y gradual hacia el socialismo. ¿Eso qué quiere decir? Bernstein, y por eso es que también es un revisionista, Bernstein, reformistas y revisionistas, digamos que podrían ser de cierta forma sinónimos, que para el contexto histórico sí lo son, pero después el revisionismo tiene otras connotaciones, pero en ese sentido sí hay un sinónimo, ¿no? Los reformistas, poder generar su política, tienen que generar una revisión de la teoría marxista, y Bernstein lo que hace es, por ejemplo, abandona la dialéctica del materialismo histórico, el materialismo histórico dialéctico. Esto es para los que hemos estudiado eh, a Marx, hemos estudiado otras obras
pues es casi como un salto al vacío, ¿no? O sea, es como una pistola que te pones en la cabeza porque pues el marxismo es prácticamente dialéctica y materialismo histórico, ¿no? Son los métodos que utiliza Marx, son los métodos que utiliza Marx para superar a la economía política clásica, para superar el socialismo francés, para superar el idealismo hegeliano. Entonces, el abandonarlo es un golpe fuerte hacia el marxismo revolucionario. Es un golpe fuerte hacia la política socialista y en este caso hacia la política del Partido Socialdemócrata Alemán. Y Rosa Luxemburgo, digamos que inicia su crítica con esta diferenciación, o sea, diciendo, Bernstein abandona la dialéctica materialista y eso es lo que va a generar consecuencias en la táctica revolucionaria del Partido Socialdemócrata Alemán, de la táctica. ¿Y por qué esto es una cuestión que se debe ser de cuidado, ¿no? El abandono de la dialéctica. En primer, porque si nosotros no comprendemos la dialéctica, no comprendemos el capitalismo. O sea, Marx utilizó la dialéctica materialista, del materialismo histórico para comprender el capitalismo. Y entonces, si Bernstein al abandonar la dialéctica también abandona el concepto de crisis del capitalismo. Cuando Marx habla del en la crisis del capitalismo en el capital, utiliza la dialéctica y dice, la crisis del capitalismo son la acumulación de contradicciones, ¿no? Una palabra muy de la dialéctica, ¿no? La cuestión de las contradicciones. Entonces, si tú abandonas todo esto, pues obviamente la crisis ya se presenta como algo, eh, pues ya no hay una tendencia a la crisis, ¿no? Y entonces, al abandonar esto, solamente Bernstein se enfoca en el corto plazo de lo que está sucediendo en Alemania, o sea, abandona el concepto de totalidad del capitalismo y solamente se centra en un caso, ¿no? El caso de Alemania, ¿no? En donde hemos visto que ha habido reformas, de hecho, si tomamos en cuenta, sí ha habido un incremento de, de los beneficios hacia los trabajadores por medio de las reformas laborales, por medio del crecimiento de los sindicatos, ha habido crecimiento, por ejemplo, se pasó de si podríamos llamarlo así, un gobierno dictatorial como era el de Tom von Bismarck, a un gobierno parlamentario como era el del Reichstag. Entonces, digamos que aquí ya se empieza a abandonar la visión de que el capitalismo tiene una tendencia a la crisis, tiene una tendencia a la polarización social, es decir, que crezca de manera relativa la pobreza y la desigualdad. Entonces Bernstein dice, no, pues eso no aplica para Alemania, ¿no? Por eso tiene que ser revisado el marxismo, ¿no? Para la Alemania de finales del siglo XIX, porque claro, si hacemos un análisis histórico a largo plazo, todo esto parecerá un chiste, un chiste de mal gusto, ¿no? Porque pues todavía van a venir periodos muy fuertes de guerras, de crisis en el siglo XX, ¿no? Entonces, al abandonar la cuestión de las contradicciones del capitalismo, ya para ir acabando el tema del reformismo y que eh, Magali nos pueda hablar de las posiciones revolucionarias, pues también, en cierta forma, se abandona la necesidad de la toma del poder del proletariado. Es decir, si el capitalismo ya no se agota, ya deja de serle útil a la humanidad, por así decirlo, pues ya no hay la necesidad de una revolución, ya no hay una necesidad de una toma política de los trabajadores para derrocar el capitalismo y para generar el socialismo. Entonces, pues ya no hay la necesidad de una revolución política y una revolución en general, ya no hay la necesidad ni de expropiar a los capitalistas, ya no hay la necesidad ni de tomar el Estado, ni de destruir el Estado burgués, todo eso ya no hay una necesidad, ¿no? Y entonces por eso, digamos que la táctica que empieza a utilizar el reformismo, que es una táctica pues que está basada en todo lo que les acabo de mencionar. Rosa dice que es como la posibilidad de adaptación al capitalismo que tiene, empieza a abandonar la táctica revolucionaria, digamos, ya no hay una necesidad de la revolución, y introducen una cuestión que dicen, bueno, la sociedad, ya como la sociedad alemana, ya se está avanzando, está habiendo mejoras en las condiciones sociales y laborales de los trabajadores, está habiendo mayor apertura política por parte del Estado, tanto así que ya tenemos 35 diputados, bueno, más de 30 diputados, entonces
ya no es un estado, eh, incluso abandonan también el término de estado de clase, ¿no? Ahí ya están hablando incluso de que el estado sí está empezando a representar a toda la sociedad, ¿no? Ya no es un estado de los burgueses, ¿no? Sino es el estado de, que representa a la sociedad en su conjunto, a la universalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, ellos dicen, Bernstein sobre todo, dice, de hecho, tengo la traducción aquí exacta porque en el libro, bueno, por lo menos en mi versión viene en alemán, este, dice que la sociedad, este, tenemos que generar que la sociedad se mueva al socialismo, que son así como raro. E incluso es esa famosa frase de Bernstein de el movimiento lo es todo. O sea, que dentro de la sociedad capitalista, las reformas sociales que se pueden dar dentro de la sociedad capitalista, ¿qué es una reforma social? Pues, por ejemplo, que haya mejores condiciones para los trabajadores, que los trabajadores tengan incrementos salariales, que exista sufragio universal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso, Bernstein dice, lo caracteriza que son pasos hacia el socialismo. Es decir, mientras más reformas sociales introduzcamos al sistema, más socialista se va a volver. Es decir, es una actitud mecanicista. No hay necesidades de crisis, no hay necesidades de toma de política ni nada de eso, de toma del poder político. Y con todo eso se abandonan un chorro de cosas. Se abandona, por ejemplo, en primer lugar, la necesidad de que los trabajadores tomen conciencia política revolucionaria, ¿no? Porque si hay una necesidad de una revolución, pues ¿para qué queremos que sean conscientes de manera revolucionaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que los trabajadores se den cuenta de que, por ejemplo, la lucha sindical, que es una lucha económica, que es una lucha reformista, como lo caracteriza Rosa Luxemburgo, es una lucha importante. Yo creo que nadie que tenga una posición marxista revolucionaria pueda decir lo contrario. Sin embargo, es una lucha limitada. ¿Por qué es una lucha limitada? Porque el sindicato tiene una posición dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas muy determinada, que es la negociación por así decirlo, del salario, y entonces en eso estamos hablando de la negociación colectiva del grado de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? El sindicato no tiene, bueno, eso lo va a desarrollar después Rosa Luxemburgo en su libro, ¿no? En Reforma y Revolución, pero digamos que objetivamente el sindicato no puede superar esas relaciones sociales. No es, para eso se requeriría de un partido revolucionario. Y entonces, pero Bernstein lo que termina diciendo es de que todas estas tendencias de reformismo, de reformas, sí generan una vía hacia el socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los sindicatos empiezan a tener mayor poder, por así decirlo, o mayor control sobre los procesos productivos del capitalismo, y entonces así se puede generar que los trabajadores empiecen a tener mayor participación dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas en su control. Entonces ya no hay la necesidad de expropiar a los capitalistas. Si los trabajadores, por medio de los sindicatos, empiezan a tener mayor control del proceso productivo, pues ya para qué queremos expropiarlos, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente uno de los pilares del reformismo, ¿no? Y de su abandono a la táctica revolucionaria. Otra cosa ya para finalizar, también el reformismo abandona la cuestión de la anarquía de la producción capitalista, que es la que genera las crisis, eh, y cómo abandona esto, pues dice que las organizaciones empresariales empiezan a fortalecerse más, empiezan a monopolizarse, esto que Lenin después llamará los cárteles. Y entonces, en vez de que Bernstein vea en esta tendencia un fortalecimiento del capital, no tanto como persona, sino como entidad, o sea, como entidad económica, o sea, el capital en general, Bernstein lo que dice es que con esto se va a acabar la anarquía del capitalismo y por lo tanto se van a acabar las tendencias en las crisis. Entonces, Bernstein, todas las tendencias del capitalismo, que en realidad son tendencias que están hablando de que el capitalismo está empezando a entrar en una fase diferente, que es la fase del imperialismo, para Bernstein simplemente le da la vuelta y dice, todo esto nos está diciendo que el capitalismo se está adaptando, ¿no? Y que incluso se está socializando por sí sola la economía. Y entonces, aquí, para los reformistas, el socialismo ya no es ya no es una necesidad material para superar las contradicciones materiales, sino simplemente es un ideal. O sea, el socialismo es un ideal de sociedad, no es una necesidad material. Y yo creo que con esto puedo dar paso
a, a este, a lo que Magali nos tenga que decir sobre las posiciones revolucionarias, o sea, sobre la crítica que va a hacer Rosa Luxemburgo a todo esto que les acabo de exponer. Vale, muchas gracias, Todd, por la explicación que nos acabas de dar acerca del reformismo. Y justo con esta obra, Reforma y Revolución, podemos comenzar a adentrarnos un poco en estas posiciones también que resalta Luxemburgo a lo largo de su obra. Y un primer momento me gustaría señalar por ejemplo, a lo largo de toda la obra, Rosa Luxemburgo lo que hace es también enfatizarnos en eh, en aquellos elementos importantes que se destacan de las críticas que hace a Bernstein y con ello pues llega a la conclusión, ¿no?, de que Bernstein utiliza todos esos argumentos para tratar de explicar y de manera oportunista, así lo menciona, su posición respecto al reformismo y a profundizar también este revisionismo de la teoría marxista y que por supuesto ella dentro de como avanzando un poco en la parte de las conclusiones, pues concluye que el socialismo del que habla, por ejemplo, Bernstein, es un socialismo utópico que se aleja, como ya lo mencionabas, de las bases materiales que nos pueden dar el socialismo científico. Y a lo largo de la obra, Rosa destaca principalmente pues cuáles son estos elementos importantes para que y primordiales que utiliza el socialismo científico y que Bernstein de alguna manera desecha, ¿no? La primera que tú mencionabas, pues es evidentemente desechar prácticamente los tres pilares fundamentales del socialismo científico, ¿no? Es decir, estos elementos pilares y que son fundamentales del socialismo científico para poder hacer una revolución social que se base en la materialidad, Bernstein lo que viene es a desecharlo y como ya se mencionaba, a partir primero de esta idea en donde dice que el desarrollo del capitalismo pues no va a desembocar en un colapso económico general que va a ser producto de las mismas contradicciones del capitalismo, ¿no? Él dice, por ejemplo, y que es algo que señala Rosa Luxemburgo, que esta decadencia general del capitalismo va a aparecer como algo cada vez más improbable, es decir, que por un lado el capitalismo va a mostrar mayor capacidad de adaptación y que por el otro lado la producción capitalista pues se va a volver cada vez más variada. Entonces, esa capacidad de adaptación del capitalismo que mencionaba Bernstein, pues se va a manifestar directamente en esta desaparición de las crisis generales resultado del desarrollo de los sistemas de crédito, de las organizaciones patronales, incluso de los medios de comunicación y de estos servicios informativos que se pueden tener, ¿no? Esto, después de mucho tiempo en la actualidad, pues podemos ver, como decía Todd en algún momento, que pareciera que es un chiste, ¿no? Porque actualmente estamos viendo también dentro de una de las crisis del capitalismo más profundas en las que nos encontramos, pues que evidentemente la tendencia a la caída del capitalismo sí provoca crisis profundas, ¿no? Sí está provocando crisis profundas y que por el contrario, esto que decía Bernstein respecto a la conquista de derechos, por ejemplo, que se han conquistado para los trabajadores o que se han conquistado para las mujeres, pues en estos momentos eso no es una garantía, por ejemplo, de que las mujeres o de que los trabajadores salgan de esta crisis capitalista, ¿no? Entonces, sí, las crisis, esto que mencionaba Bernstein, de que las crisis no van a ser del capitalismo no van a ser tan tangibles, pues en estos momentos se desecha como tal, ¿no? Y es algo en lo que cierta Rosa Luxemburgo en su obra y en las críticas que hace a Bernstein a lo largo de Reforma
y revolución para estos momentos, ¿no? Entonces, eso pues nos parece como fundamental resaltarlo. Y por otro lado, en esta explicación del socialismo utópico, o en esta explicación idealista del socialismo que hace Bernstein, eh, este, es como primordial entender que la transformación socialista pues también va a ser una consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo, que por supuesto se van a agravar con el desarrollo mismo del capitalismo, y que ya estamos viviendo a estos momentos. Quizá en esos momentos no se podía ver, pero sí el colapso del sistema económico capitalista, ¿no? En cuyo caso, por ejemplo, los medios de adaptación, pues, son ineficaces, y en este caso, la teoría del colapso que menciona el socialismo científico, pues, es correcta, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, pues, un poco de lo que mencionaba Rosa también en este libro, es que el socialismo para Bernstein va a dejar de ser una necesidad histórica y se convierte en cualquier otra cosa, así lo menciona ella, en lo que se quiera llamar, ¿no? Pero ya no va a ser resultado del desarrollo material de la misma sociedad. Entonces es falso, por ejemplo, que la historia de la empresa, de las empresas capitalistas, eh, más o menos avance en una línea recta hacia la extinción gradual. Como decía Todd, es un proceso y es algo que ella en el desarrollo también de una posición revolucionaria va enfatizando en que la construcción de esta y el avance en esta revolución va a ser un proceso también dialéctico, y que por supuesto no va a ser fácil, ni va a ser totalmente sencillo ni en un corto tiempo, ¿no? Porque dentro de estas premisas o dentro de estas tesis que defendía Bernstein, por un lado, mencionaba que la vía reformista, o la vía del avance reformista, iba a ser un proceso de alguna manera lento y complicado también, y decía, ¿no? Que la revolución iba a ser un proceso más rápido, cuando estábamos viendo que en estos momentos, pues, estas cuestiones del avance en los postulados de la revolución, pues es también un proceso complicado, y va a ser un proceso dialéctico que va a avanzar en medio de también contradicciones. Sin embargo, que los sectores capitalistas, pues, que se encuentran, por ejemplo, al igual que los obreros, bajo la influencia de dos tendencias antagónicas, ella sí lo menciona, una ascendente y otra ascendente, pues va a permitir también la tendencia la tendencia descendente en el alza continua, ¿no? En la escala de la producción. Y eso, pues, es como algo importante también para Rosa Luxemburgo, y ella menciona que de modo que la acción de los sindicatos, por ejemplo, ahora que entramos, y que Bernstein decía que por medio de los sindicatos, por ejemplo, eh, se podía llegar a estas reformas también, y que a partir de los sindicatos, pues podría haber un cambio de modo de producción, ¿no? Sin embargo, Rosa también hace énfasis en esta parte de los sindicatos, en donde dice que la acción de los sindicatos pues se va a limitar esencialmente a la lucha por el aumento de los salarios y a la reducción de la jornada laboral, es decir, como a esfuerzos tendientes a regular la explotación capitalista, en la medida de que las situaciones del momento del mercado mundial pues lo van a imponer. Pero los sindicatos de ninguna manera pues pueden influir en el propio proceso de producción. Es decir, eh, algo como ya como para ir afinando esta parte en una cuestión de
entender, por ejemplo, y que esa es una pregunta que les dejamos para la clase de mañana o el debate de mañana, perdón, es entender si reforma o revolución son lo mismo o nos llevan al mismo objetivo, porque incluso eh, Rosa tiene un debate como que es uno de los principales debates con Bernstein, y que él, por ejemplo, mencionaba en este libro que saca sobre las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, y eh, en donde él menciona como con una frase muy famosa, ¿no? Dice que el movimiento es todo, el fin es nada, ¿no? Cuando Bernstein afirma esto, por ejemplo, se refiere a que justo las reformas las reformas de las que él hablaba para poder llegar al socialismo, pues eran más importantes que el fin en sí mismo, ¿no? ¿Cuál era el fin en esos momentos? El fin era poder llegar a la llegada del socialismo, ¿no? A esta otra modelo económico, social, político, en el que las condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores fueran otras, distintas a las del capitalismo, y pues obviamente esas otras eran encaminadas a las mejoras del socialismo, de los trabajadores. Entonces, Rosa menciona justo en que, y refuta, ¿no? A Bernstein cuando ella menciona que por supuesto que este, que que las formas, decía los comos, ¿no? Los comos van a ser importantes para poder llegar al fin último, que es el socialismo. Sin embargo, este socialismo, pues, no puede dejar de ser un objetivo fundamental para la clase trabajadora y no meramente quedarse en las reformas, ¿no? Entonces, eh, eh, ya de manera general, igual como una primera conclusión, Rosa Luxemburgo nos menciona también que, este, que podemos No, sí se trabó. Bueno, bueno. ¿Sí estamos al aire? Bueno, creo que la compañera Magali se nos cayó. Entonces, eh, yo creo que lo importante en lo que llega la compañera, para que nos siga exponiendo, podríamos brevemente, como ir recapitulando, ¿no? Algunas cosas que ella fue lo que dijo, ¿no? En primer lugar, eh, la cuestión es que permítanme, déjenme revisar unas notas. Rosa Luxemburgo, como ya lo mencionaba Magali, representa una posición revolucionaria en la socialdemocracia alemana, ¿no? Y que está expresada en su libro por medio de la crítica hacia el reformismo, ¿no? Mm, Rosa Luxemburgo, digamos que ella va a recuperar los pilares del socialismo científico, como ya lo mencionó esta Magali, y va a ser un ataque frontal hacia el reformismo, ¿no? Va a acusar a los diferentes, a los diferentes argumentos que va dando Bernstein, los va a diseccionar para poder darnos cuenta de lo casi idealistas que terminan siendo, ¿no? Y lo cual es una consecuencia del abandono de la dialéctica y del materialismo, como ya se los había mencionado, y que sobre todo esa la falta de dialéctica genera una falta de comprensión de los hechos, ¿no? Como ya lo mencionaba Magali cuando hablaba de, pues sí, tenemos reformas, tenemos mejores condiciones, de mejores condiciones
que se van a ir avanzando hacia los trabajadores, derecho al voto, salarios, sindicatos, mejores condiciones laborales, pero en vez de que se enmarque esto en una tendencia, en una cuestión que el capitalismo está en una fase de auge, sobre todo en Alemania y todo eso, se universaliza, ¿no? Y se toma como una tendencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que combatir Rosa Luxemburgo y lo va a combatir frontalmente diciendo, eh, todas estas tendencias se van a ir revirtiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Todas esas posiciones se van a ir, pues, contradiciendo, ¿no? Por así decirlo, el caso de los sindicatos, pues si en algún momento, eh, con el tema de las crisis y todo eso, pues el precio de la fuerza de trabajo, o sea, el salario, pues puede ir cayendo y con esto la fuerza de los sindicatos, pues se van a ir reduciendo, ¿no? Mm, me han dicho que ya entró Magali. Sí, perdón, disculpen a todos y todas, se me fue la luz, pero igual, pues como ya avanzando igual en el tema de, de lo que confronta Rosa Luxemburgo en esos momentos frente al reformismo que se estaba viviendo, pues, y que ya avanzamos, ¿no? También con esta parte de, de de qué era la reforma o cuál es la diferencia entre la reforma y la revolución y estos elementos importantes que Rosa destaca para, pues, por un lado, para que la lucha no se quede en la mera reforma, sino que pueda trascender a estos procesos revolucionarios. Y ella menciona justo en su libro que la reforma es un elemento que va a consolidar al sistema capitalista, como ya les estaba hablando de la parte de los sindicatos, pues ella dice que justo el sindicato per se, que aunque son procesos importantes también para el proceso de la lucha revolucionaria, el sindicato per se no llega a, a terminar con la explotación capitalista, por ejemplo, hacia los trabajadores, sino que únicamente disminuye la carga del trabajo, por ejemplo, para los trabajadores o consigue algunos derechos elementales para ellos y ellas, pero que por sí mismos pues no garantizan también que la explotación laboral, que es algo que buscamos los socialistas, ¿no? Terminar con la explotación laboral y la disolución de este trabajo asalariado eh, que permita a las personas pues no vivir en la explotación, ¿no? Sin embargo, Rosa menciona que estas reformas de las que que trae como consigna Bernstein, pues consolidan este sistema capitalista, mientras eh, que la revolución pues significa hablar de una transformación que sí disuelva este trabajo asalariado que tiene sometidos a las trabajadoras y a los trabajadores y que hoy en día, por ejemplo, tiene también sumergidos o a orilla a las mujeres a la violencia, a la doble jornada de trabajo y que por supuesto pues sí se plantea la parte revolucionaria, la conquista del poder, como no lo está haciendo, como no lo estaba haciendo en esos momentos el reformismo, ¿no? Entonces, estos procesos revolucionarios, pues tienen por principales consignas la transformación del sistema actual de explotación que permita avanzar, por supuesto, en la lucha revolucionaria y que, por supuesto, las reformas, ella menciona, no pueden ser el gran objetivo de la revolución, ¿no? Sin embargo, la revolución social en su conjunto puede traer también estos procesos de reforma, pero no puede ser al revés, ¿no? Entonces, debe, por ejemplo, recuperar esta parte de lo privado, de disolver, perdón, la propiedad
privada para convertir, por ejemplo, todo aquello que hasta estos momentos todavía en el sistema capitalista, las mujeres, los hombres, los trabajadores en general, no tenemos como derechos para convertirlos, por supuesto, en derechos para todos, ¿no? Eso es importante, pues, señalarlo y también justo en esto de que ya les hablábamos de las tesis que Bernstein sostenía sobre la adaptabilidad del capitalismo y de sobrevivir a las crisis, que sí tienen una tendencia en estos momentos al empobrecimiento, hacia la pauperización y la polarización también que está viviendo la sociedad, y que eso permite entender que las reformas sociales no solamente serán, no son solo no son el camino para llegar a la revolución socialista, donde buscamos esas transformaciones, sino que además muchas de ellas deben ser combatidas, ¿no? Actualmente nos encontramos también en una serie de procesos reformistas y que en algún momento lo discutía con Claudio respecto a que este, eh, lo que estamos viviendo en la cuestión del reformismo, hay en esos momentos las reformas eran reformas dentro de las posiciones marxistas. Hoy en día estamos viviendo reformas que no son ni siquiera marxistas y que por el contrario muchas de las que estamos viviendo, por ejemplo en México, en Colombia, son contrarreformas de la extrema derecha que es de la extrema derecha y pues por supuesto de la gran burguesía en los países y en los procesos de América Latina. Entonces, algo que nos parece también dejar como importante para el debate de mañana es justo si en América Latina estamos viviendo realmente procesos revolucionarios, sobre todo en los últimos tiempos con la llegada de los gobiernos progresistas o nacionalistas burgueses en el resto de América Latina también, o estamos enfrentándonos a procesos meramente reformistas o realmente son procesos revolucionarios los que se están viviendo en América Latina. Hoy en día tenemos el ejemplo de Obrador y vemos, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la cuarta transformación del país y en ese sentido también nos gustaría un poco señalar si estos procesos o preguntarles si estos procesos que estamos viviendo también en México realmente están siendo transformadores de la realidad del conjunto de la clase trabajadora o son meras reformas que podemos estar viviendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, algo que también es importante o de las principales conclusiones que saca Rosa, en primer lugar también pues además de que ya hemos señalado el carácter utópico de Bernstein al basarse en el mantenimiento del capitalismo a partir de las reformas, porque va en esta parte un desarrollo como un poco defectuoso del capitalismo y que esto realmente nos pueda llevar a una transformación socialista. Y luego, por el otro lado, en la teoría de Bernstein, pues se revela también un carácter reaccionario al referirse a esta parte como falsa del desarrollo capitalista superveloz que se puede observar, ¿no? Entonces, este, dado estas circunstancias, pues ni el sistema crediticio, por ejemplo, ni los monopolios, pues pueden calificarse en estos momentos de medios de adaptación de la economía capitalista. Hemos visto que ni la desaparición temporal de las crisis, ni la supervivencia de la clase media, que por ejemplo hoy también es un gran debate en dónde se encuentra colocada la clase media, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad que está cada vez más empobrecida, pauperizada y que difícilmente podemos ver la clase media que en el siglo, a inicios del siglo XIX, pues se
se podía ver, sobre todo porque estaba en una fase imperialista del capitalismo y que en estos momentos, pese a que seguimos viviendo ese imperialismo, no se puede ver pues así como se veía en esos momentos, ¿no? Ahí estamos totalmente sumergidos en la pauperización, en la pobreza y en la precariedad como clase. Y bueno, ya para igual ir cerrando un poco esta parte, pues Rosa Luxemburgo decía, ¿no? Que el socialismo se transformó de un sueño ideal milenario de la humanidad, este, del que hablaba Bernstein, ¿no? Por ejemplo, y que el socialismo, por supuesto que es una necesidad histórica para la clase trabajadora, en el sentido de que no todo, no los procesos que se estaban viviendo reformistas en esos momentos significaban que las clases trabajadoras y las masas de trabajadores iban a tener mejores condiciones de vida, sino que el socialismo científico y la revolución socialista a partir de las premisas y de los postulados del socialismo científico tiene que ser una realidad para los trabajadores, pero que esa realidad únicamente será una necesidad histórica de los mismos, del mismo sistema, debido a que dentro de estos postulados del socialismo científico, pues evidentemente mencionan que el colapso de la crisis capitalista nos tiene que llevar como una necesidad histórica a plantearnos un nuevo modelo económico, social, político que nos lleve a la transformación y por una sociedad nueva, ¿no? Dentro de estos elementos también importantes a resaltar en la obra de Reforma y Revolución es, por ejemplo, que la parte de la democracia, de la que se habla un poco también en uno de los apartados finales de este libro, nos dice que esta democracia, por supuesto, que no va a ser también un proceso que surja del reformismo, sino más bien que dentro de los procesos revolucionarios tiene que haber un proceso democrático que nos permita poder llegar a la revolución, pero no hasta que se llegue a la revolución va a haber procesos democráticos, sino más bien va a ser el proceso dialéctico que pueda, que nos pueda llevar a esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Bernstein la democracia va a ser una etapa inevitable, ¿no? En el desarrollo de la sociedad y el movimiento obrero socialista pues va a ser el único puntal de aquello que no es el objetivo del movimiento socialista como tal, ¿no? La democracia no va a ser el objetivo único del movimiento obrero socialista, sino que debemos sacar la conclusión de que la democracia no tiene, por ejemplo, otro apoyo y de que el movimiento socialista pues no está atado a la democracia burguesa, sino que por el contrario, la democracia está atada al movimiento socialista y de ello se debe concluir que la democracia pues no va a adquirir mayores posibilidades de sobrevivir en la medida en que la clase obrera renuncia a la lucha por su emancipación, sino que por el contrario, pues esta democracia adquiere mayores posibilidades de supervivencia a medida que el movimiento socialista se vuelve lo suficientemente fuerte como para luchar contra las consecuencias reaccionarias de la política mundial y de la deserción burguesa de la democracia, ¿no? Quien desee realmente, ella dice, el fortalecimiento de la democracia, pues también debe desear el fortalecimiento y no el debilitamiento del movimiento socialista. Y finalmente, pues quien renuncia a la lucha por el socialismo, también va a renunciar a la movilización obrera y de la democracia. Esto es algo súper importante en Rosa Luxemburgo porque nos menciona, ¿no? Justo en que la lucha por el socialismo va a ser la lucha también por
por conquistar esta democracia real y no la democracia burguesa, y también conquistar las, eh, la- el sistema para la clase trabajadora, ¿no? Esto de manera general, pues es como importante mencionarlo. Y ya ahora sí, para finalizar, pues eh, es importante resaltar que para Rosa Luxemburgo la reforma, las reformas que pueda haber dentro del sistema capitalista y que no se plantean ni la destrucción del mismo sistema, que no se plantean tampoco la disolución de el trabajo asalariado, que no se plantea la conquista del poder, pues evidentemente no está a favor de una revolución para los trabajadores y las trabajadoras, que la única vía para poder tener un cambio real o una transformación real va a ser la revolución socialista por un lado, y que esa revolución socialista pues se debe basar en las premisas o en las tesis, perdón, del socialismo científico, y no en meros idealismos que no trascienden, ¿no? Por eso es importante la materialidad y la dialéctica de los procesos revolucionarios que se gestan a partir también no solo de la participación en los parlamentos, por ejemplo, o la participación en el cambio de las reformas, ¿no? Un ejemplo súper claro, por supuesto, es el tema del aborto, ¿no? El hecho de que conquistemos aborto legal para las mujeres como una reforma y como un derecho democrático que tenemos dentro de este sistema capitalista. El hecho de que lo conquistemos en México, en Costa Rica, en todo el mundo, no significa que per se las mujeres se libren de la violencia o se libren de la precariedad, ¿no? Para poder llegar a una revolución socialista, pues tenemos que avanzar en dejar el mero reformismo y poder avanzar, sí, a la caída de los sistemas de explotación y de opresión de las mujeres y de los hombres, ¿no? En el tema del aborto legal, o de las mujeres, perdón, es el tema de avanzar en terminar con el sistema capitalista y patriarcal, y no meramente conquistar el aborto, ¿no? Será algo importante que tengamos que hacer, pero que eso no acaba, por ejemplo, con la violencia y la precariedad que vivimos todas las mujeres. Entonces, esto es como súper importante señalarlo, porque nos permite, a partir de este ejemplo, entender que las solas reformas por sí mismas, sin un objetivo en común, como puede ser conquistar una sociedad socialista, pues no van a trascender, y por el contrario, a muchas de nosotras y de nosotros, pues nos sumergen más aún en la crisis capitalista, que no nos va a permitir salir de la precarización y de la explotación en la que nos encontramos. Y pues creo que eso es todo. No, bueno, gracias, perdón, es que se me fue tengo retrasada la señal. Pues muchas gracias, compañera Magali. Yo creo que la conclusión que da es súper clara sobre el aspecto insoslayable de la revolución, es decir, la toma política eh, de por parte del proletariado, la destrucción del Estado burgués y la expropiación de la clase capitalista es algo insoslayable, y por lo tanto la revolución también, ¿no? Para llegar al socialismo. La revolución sigue siendo la estrategia clave para llegar al socialismo, y a diferencia de lo que hacían los reformistas, pues la historia nos ha dicho quién tenía la razón, ¿no? Si Rosa, los reformistas, ¿no? Los reformistas, pues claramente se dieron cuenta, estaban perdidos. ¿Por qué? Pues posteriormente el capitalismo sí entraría en crisis, en guerras, y no se convertiría el socialismo, llegaría
el socialismo no llegaría de manera paulatina, ¿no? Como nos lo mencionaba, ¿no? Entonces, los invitamos a que el día de mañana se unan al debate a la 1 de la tarde. Ese debate va a ser importante porque pues vamos a poder contrastar ideas. Es importante que lean los materiales, en este caso la obra de Reforma y Revolución, y los esperamos el día de mañana a la 1. Si no se han registrado en el Drive, háganlo y esperamos verlas por allá y en el debate. Yes.